Hola, buenos días. Estamos aquí, bueno, soy José María Martín, responsable de la web, el blog y las redes sociales del Museo Lázaro Galdiano. Y estamos aquí para hablarnos de nuestra experiencia en gamificación en museos, en concreto un juego de realidad aumentada con partes incluso de realidad virtual que llevamos a cabo con la empresa Padawan Games. Tenemos aquí con nosotros a Pedro González, que se va a presentar él mismo de parte de la empresa Padawan Games. Hola Pedro, Hola, ¿qué ¿qué tal? tal? Buenos días. Gracias, Chema. Pues sí, yo soy Pedro, aparte del fundador de esta empresa Padawan Games, soy profesor en la Facultad de Informática de la Complutense y esta empresa nace como una spin-off de la investigación que estamos haciendo ahí sobre juegos serios durante ya casi 20 años. Entonces, bueno, nuestra primera experiencia con museos fue colaborando con la Fundación Lázaro Galdiano y la verdad es que aprendimos mucho y para nosotros fue una experiencia interesante y muy productiva porque seguimos trabajando en temas de juegos para museos desde entonces, ya casi 5 años. Ujú. También está con nosotros Carmen Espinosa, conservadora del Museo Lázaro Galdiano. Hola Carmen. Hola, buenos días. Un placer estar aquí y compartir nuestra experiencia. Y bueno, pues ya iremos viendo todo lo que supuso para el museo este juego tan interesante que logramos crear entre todos. Ujú. Muy bien, pues antes de empezar a desarrollar las preguntas que nos habéis hecho, queremos hablaros un poco del contexto, cómo surge la posibilidad de hacer este juego, porque creemos que es importante que lo sepáis, porque no es simplemente que un museo decide contratar a una empresa para desarrollar un juego, ¿no? Y creo que es interesante todo el proceso por una serie de temas. Bueno, esta oportunidad surge a partir de unas reuniones que tuvimos entre diferentes museos en Madrid y empresas tecnológicas que organizaron Madrid Network, y en ellas pues el tema era cómo podíamos colaborar museos y empresas tecnológicas, ¿no? Hubo una serie de reuniones, fueron varias, no una sola, y se pensó que los museos lo que más les interesaba en lo que más le podían ayudar a las empresas tecnológicas era en atraer público que normalmente no va a los museos, ¿no? Se pensó en los públicos pues, adolescentes, jóvenes y, y tal. Entonces, ¿cuál era la forma de atraer público a los museos? Pues pensamos que la gamificación era, era fundamental, ¿no? Y era en lo que más nos podían ayudar estas empresas tecnológicas. Pero no simplemente se trataba de hacer un juego que pudieran jugar desde su casa y luego no visitaran el museo, ¿no? Sino que se trataba de hacer un juego que hiciera que fueran al museo y que disfrutaran de su visita al museo. Entonces, para eso, la realidad aumentada es que era perfecta, porque obliga a que estén allí en el museo y al mismo tiempo convierte la visita al museo en una experiencia lúdica y muy divertida. Tenemos un feeling muy bueno de casi todos los que han probado el juego. Salen encantados, entusiasmados, quizás demasiado. A veces tenemos problemas en las salas con el entusiasmo que ponen. Y, y este es el contexto, ¿no? Bueno, entonces se decidió hacer este juego y nos presentamos a un concurso público. Nosotros fuimos el primer museo, en teoría, que iba a tener el juego, y luego iba a haber una serie de museos más. Finalmente se quedó solo en nuestro caso, pero se ganó en la convocatoria pública y que la presentó Padawan Games. Nosotros les apoyamos y se desarrolló finalmente el juego. Y este es el contexto, ¿no? Para que se vean también las oportunidades que pueden surgir, lo interesante de estas reuniones entre empresas y museos y cómo todo nos va llevando, ¿no? De la importancia de la gamificación, incluso de la realidad aumentada para fomentar la visita física
al propio museo, ¿no? Este es el contexto. Entonces vamos a pasar ya a las preguntas en concreto. La primera pregunta es, ¿por qué recomendarías a los museos que crearan una experiencia de gamificación? Pues no sé quién quiere empezar. Bueno, No pues si sé, queréis, hombre, yo creo sí, que sí, perdona. sí. Estamos los dos con muchas ganas de contar nuestras cosas. No, por favor, Carmen. Pues mira, yo creo que es muy interesante porque realmente, por ejemplo, en el caso del Museo Lázaro, que es un museo pequeño, que cuenta con unos medios muy escasos, ¿no? para poder desarrollar actividades y que normalmente pues, las actividades que tiene son las habituales, ¿no? Pues talleres para familias, talleres infantiles, se intenta también con adolescentes, que es más difícil poderlos llevar a hacer, visitas guiadas, pero realmente yo creo que la oportunidad de tener un juego como el que tenemos pues es fundamental porque es algo novedoso y es algo que va dentro también, no solamente es algo lúdico, o como comentaba Chema, que lo es, que crea esa relación o esa fidelización, ¿no? entre la institución y, y en este caso, pues quien lo usa, sino que también el juego en este caso también está como o tiene una función muy importante que es el aprendizaje, ¿no? Y queríamos tener ese contexto como principal, ¿no? O sea, que no solamente sirviera eh, para, para divertirse y pasar un buen momento, sino que también el contenido del juego supusiera un aprendizaje que mejorara ciertas habilidades, ¿no? en quien lo utilizara, en definitiva, que fuera una motivación, ¿no? Una motivación que creara ese vínculo, pero que a la vez pues, incitara a que se viera el espacio museístico, no solamente el nuestro, sino en general, como espacios divertidos y espacios para poder disfrutar. Pues nada, Pedro, todo tuyo. Sí, no. Yo creo que para mí surgió un poco de una necesidad casi personal y es que yo soy padre de hijos, en esa época ya han ido creciendo. Hay algún vídeo de las primeras presentaciones del museo con mi hijo pequeño y claro, surge de una necesidad que es que a mí me gusta visitar museos, me gusta hacer turismo cultural con mis hijos y es difícil llevar a los niños y que se lo pasen bien, que sea una actividad que disfrutemos todos. Entonces, un poco, desde mi punto de vista personal, la idea surge de ahí, que es un poco lo que dice Chema de atraer público al museo que le cuesta ir o que le cuesta disfrutar de lo que un museo tiene que ofrecer, que es mucho. Entonces, bueno, pues el juego que hicimos con el Lázaro estaba pensado como, sobre todo como una herramienta de diálogo entre un adulto y un niño. Luego, si queréis, vamos un poco más a los detalles del juego, pero lo que buscábamos era esto, darle la herramienta a la madre o al padre que está haciendo una visita con sus hijos, de jugando, despertar la curiosidad por el montón de historias, por el conocimiento, como dice Carmen, que los museos pueden darte. Bueno, ha surgido ya una cuestión para mí fundamental, que es el tema del equilibrio entre la diversión y los componentes educativos, ¿no? Yo desde el principio, yo estaba entusiasmado con este proyecto, ya lo sabes, Pedro. La relación fue increíble porque el entusiasmo era mutuo y sí que es cierto que yo lo que no quería era hacer un juego que en realidad luego fuera muy educativo y aburrido. Yo quería hacer un juego fundamentalmente divertido. Para mí ese era el primer paso, ¿no? Luego los componentes educativos, por supuesto, pero es que casi surgen solos los componentes Sí. educativos. Entonces, también hay que hablar un poco de cómo es este juego en concreto, ¿no? Porque tiene dos partes. Una parte muy lúdica, bueno, las dos son lúdicas, ¿no? Pero la primera más, digamos, y luego otra parte que es ya súper educativa, además, que es la de los secretos de cada obra, ¿no? Uh-huh. Esa segunda parte, bueno, es lo que yo siempre pienso, ¿no? Que la mayoría de obras de arte tienen una historia ahí detrás que realmente no se explica con una cartela. Es que darle tan poca información a los visitantes es que no van a saborear la obra, ¿no? Entonces, esa parte te habla de pues, los secretos, la historia oculta, lo interesante de ese cuadro, ¿no?
Eso es súper educativo. Y la primera parte también tiene muchos componentes educativos. Eso ya para fanáticos, porque la primera parte dura 1 hora y pico y si haces la segunda parte, pues se quedará en 3 horas Sí. fácilmente. Entonces, eso me pareció un tema muy, muy interesante y creo que conseguimos que fuera un juego muy divertido y al mismo tiempo educativo. Porque al fin y al cabo es una gincana, ¿no? Y a todo el Claro, mundo le gustan las gincanas. Mi hijo, por sí. ejemplo, ha jugado, lo ha hecho 2 o 3 veces. 2 o 3 veces y entusiasmado. No creas que decía que se aburría o que ya no quería hacerlo, ¿no? Y ha venido con sus amigos, ha jugado con sus amigos y a todos les ha encantado. Lo que es una pena que al ser un museo pequeño, pues parece que no se le da la difusión que debería tener un juego como este, que yo creo que es un hito porque Sí. en la museografía española y no se le está dando porque no llegamos igual que si lo hace el Prado, pues imagínate los titulares, ¿no? Bueno, pues yo creo que vamos a pasar ya a la segunda pregunta, ¿no? Retos de un proceso de gamificación para el museo y la empresa. Venga, ahora empiezas tú, Pedro, si quieres. Ok. A ver, pues los retos, bueno, en este caso nosotros era nuestro primer proyecto y claro, como decía antes, aprendimos mucho. Nuestro primer reto fue entender pues que en un museo hay un grupo de educadores que estén haciendo una labor y que sabéis mucho sobre la gente que os visita y sobre cómo se puede contar mejor cuál es el contenido. Entonces, yo creo que el primer reto desde el punto de vista empresarial es ser humildes y entender, primero hacer un esfuerzo por entender cuál es vuestro trabajo. Y yo creo que ese es, desde nuestro punto de vista es un reto. Y luego pues también es un reto que nosotros, si es una empresa como nuestro caso de videojuegos que intenta hacer videojuegos que sean útiles en los museos, pues claro, nosotros la parte lúdica es la que es relativamente fácil, pero incorporar los contenidos de forma que sin dejar de ser lúdico tengan sentido para el museo, pues también es un reto. Entonces yo diría que un poco esas dos cosas, encontrar ese punto donde siendo un juego y que nosotros como empresa de videojuegos nos sintamos bien y ser capaces de escucharos como museo. Mm. Eso, antes de pasar a Carmen, me gustaría comentar una pequeña historia sin dar nombres al respecto de este tema sobre entender al museo, ¿no? Porque en un principio en este proyecto vosotros solo ibas a llevar a cabo la parte técnica, digamos. Lo que era el contenido lo iba a desarrollar una tercera empresa. Sí, Entonces ellos nos presentaron un proyecto y nos pareció horrible. No vamos a dar nombres de empresa, pero es más, incluso a vosotros mismos os pareció horrible. ¿Vale? Entonces lo desechamos directamente. Lo desechamos sí. porque el concepto que querían dar era completamente contrario al que nosotros teníamos, ¿no? El concepto del museo. Mm. Y, y bueno, nos pusimos a ello y al final todo cambió, ¿no? Pero para que vean también cómo puede Sí, surgir que no es fácil, que no es directo. O sea, eso es algo Mm, que, pues, como os decía antes, nosotros llevamos casi 20 años haciendo proyectos de gamificación, entonces ni siquiera se llamaba gamificación. Y un problema con esto es que si tú le cuentas a la gente, mira, vamos a hacer un videojuego sobre museos, todo el mundo dice, ah, genial, porque yo tengo una idea para un juego. Y casi cualquiera que le preguntes tiene una idea para un juego, pero una idea para un juego que funcione es súper difícil. Y una idea para un juego donde todos los actores se sientan cómodos y consigan lo que están buscando, no es nada trivial, es un proceso, o sea, hacer un juego es difícil, hacer un buen juego es difícil y hacer un juego serio o un juego con contenido educativo o cultural, como es el caso, diría, incluso más difícil, porque al final las restricciones son muchas. Tienes que conseguir que sea divertido, que el padre y el niño, el adulto y el niño se lo pasen bien, que el museo se sienta cómodo con la visión que se está dando. No es nada fácil. mm. Carmen, tu Pues turno. nada, lo habéis dicho prácticamente casi todo, ¿no? Y yo creo que el reto para el museo salió muy bien, porque hubo un entendimiento perfecto, ¿no? Con la empresa.
Y claro, el museo lo que pretendía, bueno, la empresa quería hacer un juego evidentemente visual, bonito, atractivo, pero también ese juego tiene que reflejar lo que es el museo. Y el museo tiene ahí un trabajo muy estrecho con la empresa, pues en la generación de los contenidos, en la selección de obras, que bueno, pues a lo mejor el museo, hay una serie de obras que son las que quieren que formen parte del museo, pero que visualmente o a lo mejor no funcionan, pues hay que buscar o hay que llegar a un acuerdo, pero realmente yo creo que es una labor conjunta, o sea, contratar a una empresa para que haga un juego independientemente, de hablar y no de una reunión, sino de muchas reuniones y de muchas charlas, pues con los educadores, con los conservadores del museo, es esencial, es vital, porque si no, pues nadie va a estar a gusto, ¿no? con el resultado, y el resultado no va a ser bueno. O sea que tiene que ser, y así fue, una labor conjunta y además que fue una labor dura, ¿no? Porque dura en el sentido de mucho trabajo, ¿no? Pero con buen feeling y, bueno, el resultado ahí está, ¿no? Si no, no hubiera Sí, podido salir así. sí, yo creo que no debemos, o sea, que no debemos dar la sensación de un proceso muy laborioso en el sentido de que sufrimos mucho, pero yo creo que No, por no, todas las no. partes nos lo pasamos súper bien. Por Y la eso lo verdad es digo. que fue una experiencia buena. Sí, yo añadiría, por ejemplo, para explicar lo que pasó con esta empresa, ¿no? Somos un museo con 13.000, casi 13.000 obras en la colección, ¿no? Entonces hay de todo. Tenemos pintura, muebles, escultura, de todo, ¿no? Entonces ellos cogieron una parte de la colección que daba una imagen, era una parte pequeña, o sea, que no era la imagen que queríamos transmitir. O sea, la selección es fundamental. Eso es parte, eso es cosa del museo, ¿vale? Porque tiene que hacer la selección adecuada, ¿no? Entonces, la selección de ese primer proyecto no coincidía con la óptica del museo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente pregunta, que esta es directamente para Pedro. Mm. ¿Qué necesita la empresa? Contenidos, requisitos técnicos, wifi, dispositivos, etcétera. Sí, bueno, por una parte, pues eso, ya lo que hemos dicho, que necesitamos que el museo se involucre en el proyecto y seáis protagonistas, porque al final los que sabéis sobre el museo y sobre el mensaje y sobre vuestro público sois vosotros. Entonces, los contenidos, en primer lugar, tienen que venir por el museo. De la parte más técnica, pues el Lázaro también nos ayudó mucho en esto porque de la parte técnica estáis bastante bien. Estamos hablando de un proyecto que empieza en 2015, entonces ya teníais wifi, entonces nosotros lo diseñamos como una app que te podías descargar e instalar tanto para Android como para iOS. Y bueno, pues la idea era que idealmente te la podías instalar antes de ir, pero como en el museo, como os digo, hay wifi, pues te la podías instalar allí mismo. Ahora mismo cada vez hay más compañías que ofrecen datos ilimitados y en cualquier caso es muy fácil instalárselo, pero es verdad que también normalmente como usuarios tenemos reticencias a instalarnos otra app más en nuestro móvil. Entonces, nosotros, de hecho, que hemos seguido trabajando en estos temas, hacia lo que tendemos ahora es hacia juegos que se puedan ejecutar desde el navegador web, con lo cual, como todos tenemos en el móvil navegador, pues que no tengas que instalarte nada, sino que simplemente con un QR pues puedas ir a una página web y puedas ejecutar el juego. Y el que está funcionando en el Lázaro, como os digo, es una app que tienes que instalarte. Y luego, otra cosa que también tenían en el Lázaro que funciona muy bien y que nos lo ofrecisteis desde el principio es esta idea de que se puedan alquilar un dispositivo, una tablet con el juego instalado. Y yo creo que eso también es una opción muy interesante para el público porque sabe que no va a tener que está probado, que no va a haber problemas de configuración y de instalación, que no tengo, mira, pago 5 euros por el juego instalado en la tablet y ya sé que va a ir bien. Entonces, eso es algo que en el Lázaro lo tenéis muy bien resuelto porque tenéis el alquiler de las tablets y tal, y para nosotros como empresa que proporciona este servicio, la verdad es que nos lo pone fácil. Bueno, a todo esto no hemos dicho todavía que este juego es gratuito. La Sí. descarga es gratuita. Qué malos vendedores somos. Sí, esa parte no la llevamos muy bien. Lo de hacer proyectos y proyectos chulos y pasárnoslo bien, sí, lo de vender. Bueno, yo lo que estás comentando, ¿no? Que al ser una app que tú te descargas,
Entonces, no necesitas tener un wifi en todo el museo, sino solo en la entrada, digamos, que es donde la gente se va a descargar la app si está interesada en ello. Y subrayar también lo que comentas de las tablets de alquiler, pues que es lo mejor tener el dispositivo donde ya sabes que funciona perfectamente, que al fin y al cabo una tablet pues es una pantalla más grande, mejor para esto. Luego, tampoco lo hemos comentado que el alquiler de la tablet va asociado con un mapa, que es para el padre, ¿no? Es como darle las Sí. soluciones en gran parte, ¿no? Para que tenga más conocimiento, ¿no? Porque está pensado también el juego desde un punto de vista familiar, ¿no? Que sea Sí, eso es. para padres e hijos, ¿no? Y entonces el padre tiene una posición de privilegio de Eso, información. cuando luego jugaban, recuerda que hay algunas personas, a ver, es verdad que no hemos contado el juego básicamente es una gincana con móvil, entonces también yo creo que otro aspecto interesante que es importante para los museos es que en una gincana, pues yo te voy a dar, tienes que buscar un cuadro donde aparecen unos contrabandistas en un desfiladero y entonces pues buscarás y cuando encuentres la obra, cómo funciona el juego es que tú apuntas con la cámara del móvil y nosotros hemos incluido software de reconocimiento de imágenes dentro del juego y simplemente si apuntas con la cámara a la obra que es, se reconoce y se pasa a la siguiente fase. Normalmente hay algún tipo de minijuego asociado con esa obra y algún tipo de contenido, ¿vale? Entonces, es importante para el museo, quiero decir, porque no tenéis que añadir QRs ni dispositivos extra. En principio, utilizamos las propias obras que hay dentro. Y luego la otra parte, que es la que comentabas, Chema, es que como es un juego pensado para jugarse entre dos, pues, y además nos gustaba esta idea de la dialéctica y el diálogo entre lo digital y lo físico. Hay un mapa que está ambientado en las Islas Galdianas, donde somos unos piratas que hemos venido a robar unos tesoros. Entonces, en ese mapa, con unas ilustraciones muy chulas que hizo nuestro artista, pues se incluyen pistas para la gincana. Entonces, el niño, en principio, que está con la tablet o con el móvil, tiene que encontrar a los contrabandistas, pero en el mapa aparece algún dato extra para que nos dice dónde está la obra de los contrabandistas, ¿vale? Entonces, y como te digo, igual tú lo has visto también, a veces el padre coge la tablet, que no sabes dónde está el niño, coge el mapa. Entonces, bueno, un poco es ese diálogo. No, está bien hablar de esto porque realmente a lo mejor los que nos están escuchando o viendo en este momento se piensan que hay un código QR junto a la obra que hay que encontrar y entonces se trata de buscar el código QR y ya está. No, no. O sea, las obras se reconocen por la imagen, o sea, no por un código que... Sí, Eso es interesante también en retos y dificultades. Tenía el reto de que tuvimos que afinar mucho con ese tema, ¿no? En colaboración, probar sí, mucho y luego resulta que, por ejemplo, en invierno había menos luz y a lo mejor una obra costaba más reconocerla. Bueno, es un tema fascinante. sí, Era, era muy interesante, pero una apuesta ciertamente arriesgada, ¿no? Porque era más fácil poner un código QR ahí y ya claro. está. Pero lo interesante es que tú ya no dabas ni la pista del código QR, sino que tenían que encontrarlo. Y otra cosa que me gustaría destacar es el tema de, de la variedad del juego. ¿Vale? Estamos hablando de la primera parte. Cada vez que tú llegabas a una obra, pues había un reto diferente. No es repetitivo el juego, o sea, no repite dinámicas prácticamente. Es de una variedad francamente notable. O sea, tienes puzzles, tienes un monstruito que te sale con realidad aumentada en el cuadro que tú tienes que ir a buscar. Es, en realidad pusimos todo de nuestra parte y de vuestra parte, vamos, para... Sí. Y luego también me gustaría destacar el lenguaje y el diseño gráfico, que has hecho una mención. El lenguaje del juego me parece muy acertado porque es un lenguaje juvenil, divertido, atractivo. O sea, yo creo que eso es básico también. Hay que, del museo también tiene que hacer el esfuerzo de acercarse al lenguaje del público, ¿no? Y dejarse también de tanto lenguaje técnico, ¿no? Que es una barrera entre el público y el museo. Bueno, Carmen, ¿quieres decir algo más?
No, pues lo último, yo iba a decir lo último que acabas tú de comentar, ¿no? El esfuerzo que hay que hacer por cambiar de chip, ¿no? Y ver y olvidarte un poco de todo ese lenguaje técnico, de todo lo que lleva la investigación sobre la colección y convertir toda esa información en algo asequible a todo el mundo, ¿no? Y hacerlo atractivo, ¿no? Que ahí es donde yo creo que el museo es el reto del museo ante el juego, ¿no? El olvidarse un poco, el bajar el nivel y bajarse y para que esa información, el conocimiento, todo lo que hay detrás de cada una de las obras se haga de una manera sencilla, ¿no? Y que todo el mundo tenga acceso a ello sin que por eso pierda contenido y sin que por eso se convierta en algo banal la información. O sea que ahí es donde está el reto, ¿no? Que eso sobre todo desde el punto de vista del conservador, ¿no? Que está pues ahí encerrado en la pieza, en la investigación, hay veces que le cuesta, ¿no? Que hay veces que te lo tienen que decir. Oye, que no estás hablando entre colegas, ¿no? Sino que hay que utilizar otra manera de expresarse para que todo eso que tú quieres contar pueda llegar, ¿no? Y ese es el reto del museo en el caso de este juego, ¿no? Pero que bueno, como hubo un entendimiento perfecto, pues no hay problema, supieron perfectamente sacar y hacer, digamos, comprensible de una manera, pues como tú has dicho, con un lenguaje muy, muy acertado, el contenido que el museo quería dar de cada una de las obras. Sí, tampoco que se piensen que pues que fue llegar, tener un guión y ya está, ¿no? Hicimos muchas pruebas, el museo con la empresa, allí haciendo el recorrido, viendo qué obras funcionaban bien, qué obras le costaba a lo mejor demasiado a la cámara en reconocer esa obra. Bueno, yo me lo pasé muy bien, o sea, para mí no fue ningún problema, pero que también tiene ese trabajo, ¿no? Hay que afinar, hay que afinar. Bueno, pues pasamos sí, hay veces que, bueno, tú a ti a lo mejor, pero un momento, quería decir que al museo algunas veces le hubiera gustado más unas obras que otras, pero bueno, pues había que ceder porque visualmente o por problemas técnicos o lo que sea, funcionaba mejor otra, ¿no? Y entonces, bueno, pues no pasa nada, ¿no? Por eso. Sí, también había que guardar una cierta coherencia en lo que es la temática del juego, ¿no? Claro. Sí. Sí, la distribución física por las salas, porque queremos que más o menos sea un recorrido circular. Quiero decir que al final hay restricciones físicas, hasta incluso el hecho de que vosotros hay obras que podéis prestar o que pueden no estar siempre en la colección, que eso es algo también que tuvimos que resolver en el propio mapa del juego. Si no encuentras una obra, un paso en la gincana, te puedes rendir y apuntas al mapa y el mapa te lo da. No te da puntos, pero sí te deja seguir en el juego, con lo cual no te quedas bloqueado nunca. O sea, al final hay un montón de problemas prácticos que hay que resolver. Porque no es un juego virtual, sino que es un lugar físico, pero también tiene ventajas. Esto a nosotros nos hacía mucha gracia y yo creo que supongo que seguirá pasando, y es que el personal de sala, cuando ve a alguien jugando, si le ve un poco parado, le ayuda o le da pistas, o siempre puedes pedir ayuda al personal de sala que se ha involucrado mucho también en el juego. Les parecía como algo, yo creo, que tenía valor para ellos. Sí. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta ya, que si no, no avanzamos. ¿Qué necesita aportar el museo para trabajar en un proyecto de este tipo? Venga, Carmen, empiezas tú ahora. Yo creo que eso ya lo hemos comentado, ¿no? Sí, hemos dicho yo creo mucho que de ello, sí. En la pregunta anterior están mezcladas las dos preguntas, ¿no? El museo principalmente lo que tiene que aportar es el conocimiento y qué es lo que pretende, ¿no? Qué es lo que quiere mostrar. Y bueno, yo creo que ya lo hemos comentado en ese momento, y claro que supuso un reto, pues sobre todo eso, ¿no? El intentar que el juego transmitiera realmente lo que el museo quería transmitir, y de una manera pues como se logró, ¿no? De una manera sencilla, divertida, entretenida y accesible a todo el mundo, ¿no? Sí, yo solo añadiría, que ya lo hemos comentado un poco por encima, es que lo importante que es también ya no solamente aportar el conocimiento, sino el interés, el entusiasmo, las ¿no? ganas. Sí, las ganas,
porque esto era un proyecto pionero. Si no pones ganas en esto, ¿en qué lo vas a poner, ¿no? Y aparte, yo lo vi siempre como una oportunidad de llegar al público, ¿no? De llegar mejor a ellos. Y realmente, para mí, ver el feedback que he tenido de tantos niños que les ha encantado el juego, pues para mí es lo más gratificante, ¿no? Y bueno, pues vamos a pasar a la siguiente pregunta. ¿Qué has aprendido tras trabajar en un proyecto de gamificación en museos? Venga, Pedro, empiezas tú esta. Bueno, que creo que también hemos hablado de ello. Yo lo fundamental que aprendí es sobre cómo los museos funcionan, sobre el personal, sobre los conservadores, sobre los educadores, sobre el montón de gente que hay en un museo trabajando por comunicar lo que en ese museo hay. No solo por guardar sus obras y hablar con otros colegas, sino que en el museo hay mucha gente que está interesado en que esa obra llegue al público. Y luego, pues bueno, pues lo difícil que es, una vez más, hacer juegos en un entorno físico y en un entorno como el museo. En las primeras versiones del juego nos salía demasiado juego y al final pues un museo no puede haber niños corriendo de un lado a otro, no puede haber niños dando gritos, entonces hay que buscar un equilibrio y a veces también una experiencia que fue muy educativa para nosotros como desarrolladores de juegos, es que al principio los niños jugaban a la gincana, pero les daba un poco igual el contenido que estaba. O sea, era como una pista, encuentro la pista, siguiente pista, pero no conseguíamos que se parasen en la obra o que se fijasen en algún detalle de la obra. Entonces hubo que hacer como un trabajo extra de, vale, esto es una gincana, has llegado aquí, pero ahora te voy a proponer una actividad relacionada con esta obra, para que, primero, para que corran menos y segundo, para que tenga sentido que estés haciendo una gincana en un museo donde lo que estoy intentando es de una forma lúdica acercarte parte del contenido, parte de la información, aunque solo sea despertar tu curiosidad para que cuando salgas de aquí quieras saber más sobre tal obra o sobre tal autor. Entonces, el encontrar ese equilibrio entre juego y contenido, interés, curiosidad, yo creo que es lo que más aprendimos ahí. Bueno, seguimos aprendiendo porque después de esto llevamos también un tiempo trabajando con el Museo Nacional de Ciencias, haciendo experiencias parecidas y ahí pues en lugar de jugar, de hacer cosas para familias, hacemos cosas para grupos de niños, para colegios que visitan el museo, pero lo que aprendimos en el Lázaro la verdad es que fue clave. Carmen, ¿quieres decir algo? Pues lo que yo personalmente aprendí es que tenemos que estar abiertos a las nuevas tecnologías, tenemos que ponernos al día, ¿no? Porque quizá el trabajo interno del museo te lleva mucho tiempo, te encierras y no puede ser, tienes que estar, ya te digo, al día y colaborando e intentando pues, buscar recursos, ¿no? Para poder ofrecer cosas diferentes, ¿no? Y en el caso del Museo Lázaro, pues lo tiene muy difícil porque primero somos muy pocas personas, pero apenas tenemos recursos, ¿no? Entonces todo eso hace todavía más difícil el poder acercarse a todas estas, a las empresas que, bueno, si quieren patrocinar o acercarse de una manera casi desinteresada, ¿no? Para poder desarrollar, pues en este caso, juegos o cualquier otra actividad, pues buscan museos con más nombre, que tengan más recursos. Entonces, bueno, pues nosotros tenemos que estar alerta, aprovechar cualquier oportunidad, meter la cabeza, ponerle ganas, trabajar todo lo posible para poder conseguir pues, actividades de este tipo, ¿no? Y sobre todo eso, que tenemos que estar abiertos a las nuevas tendencias y a todo lo que va surgiendo. Te quería hacer una pregunta, Carmen. A ver, A ver, se me ha a ver. ocurrido ahora escuchándote. Tú has trabajado también en los contenidos para audioguías, para apps, para la visita, ¿no?
¿Qué diferencia has encontrado entre trabajar para ese tipo de contenidos y para los contenidos de este juego? Pues quizá que los contenidos que tú haces en la audioguía son, digamos así, entre comillas, ¿no? Como un contenido más serio, ¿no? O sea, es como una información más oficial. O sea, digamos, dentro del lenguaje habitual que se utiliza o que se ha utilizado durante mucho tiempo en los museos, como muy académico, ¿no? Aunque bajando un poquito el nivel también, ¿no? Pero más académico. Y sobre todo, pues, el contenido pues, técnico, el contenido de procedencia, relaciones artísticas, o sea, una cosa más académica, ¿no? Mientras que en el juego, pues hay que transmitir eso, pero de otra manera, hacerlo todo mucho más sencillo y desde mi punto de vista es mucho más complicado, ¿no? Mucho más complicado, pero bueno, pues eso lo que te lleva es a que la información se puede transmitir de muchas maneras y que todas son válidas, pero siempre hay que partir de unas ideas concretas, muy bien pensadas, seleccionar muy bien lo que quieres decir y bueno, y luego pues trabajarlo, ¿no? En este caso, pues yo creo que la empresa fue la que hizo el trabajo de que esos contenidos se adecuaran a lo que era la línea del juego, ¿no? Y que una información técnica que puede parecer pues como muy fría, ¿no? O académica se convirtiera en expresiones mucho asequibles e incluso divertidas, ¿no? Y también se puede dar ese giro a la información y hacerla mucho más, ya digo, divertida y atractiva. Bueno, sí, ahora me toca a mí. A ver, yo por mi parte lo que aprendí es, por una parte, la importancia de la gamificación y de enseñar mientras juegan, ¿no? Lo difícil de enseñar mientras juegan también es que no se pierda la enseñanza en el aspecto lúdico, ¿no? Y que es una forma de llegar a las nuevas generaciones. Los juegos ya estamos viendo que han dejado atrás al mundo del cine, al mundo de la música. Nuestros hijos, vamos, están jugando constantemente y yo creo que más que un reto o una competencia hay que pensar en ello también como una posibilidad, ¿no? A través de esta clase de iniciativas. Entonces, lo difícil es eso, que no se pierda el mensaje en el juego, pero me parece una oportunidad, ¿no? Eso en cuanto a la gamificación, pero particularmente en cuanto a la realidad aumentada, me parece que para los museos es una gran oportunidad. O sea, la realidad virtual no lo veo tan claro, ¿vale? Pero la realidad aumentada sí. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la visita física al museo, ¿vale? Y te permite establecer unos niveles de información diferentes en función del usuario, si está interesado en saber más o menos. Si no quiere saber nada y solo ver la obra, pues ahí tiene la obra y la cartela. Pero si quieres saber más, tienes la oportunidad de, con la realidad aumentada, sin hacer sin sobrecargar las salas de elementos gráficos, ¿vale? Con un código QR simplemente o a través de esta misma tecnología de reconocimiento de obras, de darles mucha más información. Entonces, el que quiera la información básica, pues la tiene. Y el que quiera más información y profundizar, porque es que es lo que yo digo, detrás de casi todas obras hay una historia fascinante y que si el arte no llega es muchas veces porque la gente no conoce esas historias, que tienen mucho que ver con ellos mismos, porque la condición humana es la misma a lo largo de la historia y la mayoría de esas obras nos hablan de la condición humana, ¿vale? Y también para conocer la historia, ¿no? Pero es que yo veo muchísimos cuadros del museo, muchísimas obras del museo que tienen una historia fascinante detrás, que la gente no conoce y que pasa por la sala y estoy seguro de que si conociera esa historia, le entusiasmaría. O sea, entonces, la realidad aumentada para mí me parece una oportunidad muy importante para los museos y me parece que los museos son muy poco permeables al cambio, digámoslo así. Sí, me da la impresión de que muchos museos la mayoría de cosas que hacen son más puro marketing, maquillaje. Vale, ahora hago esto y parece que ya que soy la bomba, que soy súper moderno y tal,
pero luego realmente al cabo de un tiempo se abandona eso. Ya cumplió ya salió en prensa, y, y creo que hay que cambiar, hay que evolucionar. El museo tiene que integrar todas estas cosas y empezar a pensar de otra forma. Este es el museo del siglo XXI y creo que todavía estamos en el museo del siglo XX con maquillaje estético. ¿Vale? Bueno, eso por mi parte. Y luego, y luego, para acabar, consejos prácticos, errores a evitar y éxitos a destacar. Venga, empieza tú, Pedro. No, bueno, yo también retomando tu última intervención, que me parece muy interesante y que en el fondo es la cuestión importante. Yo creo que el museo tiene que transformarse, ya lo es, pero utilizar la tecnología para que sea un sitio vivo, un sitio donde la gente se pueda encontrar y pueda reflexionar sobre las verdades intemporales que se reflejan en las obras y en el arte, y que el arte nos sirva para eso, para conocernos mejor y para profundizar, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que hay oportunidades en los museos con el uso de la tecnología que no estamos aprovechando. No sé si por culpa de los museos o de las empresas de tecnología que no nos sabemos acercar a la cultura y a la forma de hacer de los museos. O sea, vale que es un camino que tenemos que andar por los dos lados. Pero bueno, Vale. ojalá que ejemplos como este nos sirvan. Algo de culpa también tenéis. Claro, sí, por supuesto, que nosotros llegamos aquí con No, nuestro guión y decimos, este es nuestro guión, ahora coméroslo. No, vosotros en concreto no. Me refiero a Sí, que pues, se busca el beneficio naturalmente en la empresa y pocas son las empresas que estén trabajando con museos como sí. vosotros. Y también la Otra cosa es empresa que, tiene que poner de su claro, parte. que esto sea un entorno y al principio tú lo contabas, nosotros este proyecto lo hemos podido hacer con una subvención del Ministerio de Cultura, no es algo que sea fácil a día de hoy de monetizar, entonces pues igual hay que buscar marcos que sean interesantes para todos porque al final pues un proyecto como este pues tiene un coste. Bueno, consejos prácticos, pues no sé, contactar con una empresa que inspire confianza y que lo haya hecho antes. Mucho diálogo, buscar ese entendimiento, escuchar a los profesionales, lo he dicho varias veces, escuchar a los profesionales del museo y que cada uno un poco se haga responsable de lo que sabe hacer bien. Si tú eres una empresa de videojuegos o videojuegos para museos, pues sabes lo que funciona como juego, y si tú eres un educador o un conservador de un museo, conoces tus obras. Entonces, que cada uno se encargue de lo suyo y que haya diálogo. Yo creo que ese es el principal consejo desde el punto de vista práctico. Es una negociación al fin y al cabo, ¿no? Es como Claro. una negociación. Bueno, es que realmente el éxito es ese trabajo conjunto. Sin ese trabajo conjunto es difícil que surja el éxito. Y yo lo que veo es que, bueno, para hacer estos logros lo que se necesita es patrocinio. Bueno, nosotros conseguimos con el Ministerio de Cultura poder llegar a hacer este juego gracias a la subvención, pero lo importante es que haya empresas potentes que apuesten por la cultura y apuesten por este tipo de actividades, por estos desarrollos tecnológicos, por llevar esta tecnología a las instituciones culturales, a los museos, y que permitan el desarrollo. Porque empresas como la que ha realizado el juego, que bueno, pues como todas, ¿no? Necesitan sobrevivir y necesitan Tenemos que pagar rentabilizar sueldos. su Esta trabajo. gente tiene la mala Hay que costumbre de pagar comer 3 sueldos, ¿no? veces al Hay día. que Es rentabilizar el horrible. trabajo. O un museo como el nuestro que vive con lo justo, pues si no está el apoyo de la empresa privada para que se puedan llevar a cabo estas iniciativas, pues es muy difícil, ¿no? Y entonces, bueno, pues yo creo que el éxito está ahí en eso, en el patrocinio y en el trabajo de colaboración y diálogo entre las empresas y el museo. Yo quería preguntarte, Pedro, a ver, ¿tú ahora mismo cambiarías del juego, por ejemplo, lo que hemos estado hablando de que no reconoce, o sea, que reconoce las obras por la imagen? ¿Pondrías un código QR o algo así para que fuera todo mucho más sencillo?
o lo dejarías tal y como está? Es una pregunta difícil. Probablemente pondría el código QR porque igual no un código QR, algo un poco más imaginativo, igual diseñar alguna imagen que pueda aparecer en la cartela, porque a veces si la tecnología no funciona muy bien, pues esto depende un poco también de las condiciones del museo. Tú lo mencionabas antes, el tema de la luz. En un museo donde la luz, no hay luz natural y todo el tiempo está la misma luz, pues la tecnología de reconocimiento funciona mejor. En un entorno donde hay luz natural y cambia a lo largo del día, pues funciona peor. En el fondo, la lógica que hay detrás de esto es, si se hace demasiado difícil, si te complica la experiencia, el hecho de reconocer la obra, pues entonces es mejor que lo hagas con un código QR, porque bueno, ya lo hemos hablado varias veces, que este juego tuvimos que elegir las obras condicionadas por las que se reconocían bien. ¿Vale? Está muy bien y es muy chulo el hecho de que no haya código QR, sino que sea señalando a la obra, pero si esto hace que el juego deje de ser divertido porque es muy sufrido conseguir que se reconozca, pues casi tiene más sentido ir al QR. Entonces, la respuesta breve es lo que haga que la experiencia sea mejor, y eso dependerá de las condiciones del museo. Bueno, nosotros teníamos y tenemos una combinación de luz natural y luz artificial, y por eso se notaba por los cambios estacionales, ¿no? Claro. ¿Alguna cosa más que dirías, ahora lo hubiera hecho de otra forma? ¿Qué hubieras cambiado? Bueno, un momento, antes de nada. El nombre del juego es Enigma Galdiano, que estamos acabando esto y no hemos dicho el nombre del juego, para que veáis lo malos vendedores que somos. Sí, pésimos. De hecho, bueno, el plan original, y todavía seguimos trabajando en ello, era tener una saga de juegos Enigma, de forma que pudieses bajarte capítulos extra con enigmas en distintos museos, o incluso hemos trabajado también en enigmas por la propia ciudad, donde puedas visitar monumentos o ver la historia de la ciudad a través de estas gincanas culturales. Pues la verdad es que yo estoy bastante contento con el resultado. No hay nada, o sea, estuvimos trabajando en ello pues algo más de un año y tuvimos tiempo de las cosas que no nos gustaban irlas corrigiendo, y yo la verdad es que ahora pues básicamente lo haría igual. Pues igual cambiaría un poco la tecnología, lo que os he dicho, pues que no sea una app, sino que pueda ser con un navegador para que no tengas que instalarte nada, porque ahora tienes tecnología que puede hacerlo. Quizá el no habernos empeñado tanto en que se reconociesen las obras y poder alternar. También es verdad que el hecho de pegar cosas o objetos en las cartelas pues siempre es más difícil. Entonces, pues tiene que ser posible pegar un QR o ver cómo lo haces. Pero en general yo estoy bastante satisfecho con el resultado. O sea, no hay nada sustancial que cambiaría. Me gustaría destacar también el diseño gráfico de los personajes, porque parece que no lo hemos mencionado mucho, pero a mí me encantó también. Sí. Incluso ese Lázaro Galdiano caricaturizado. Está muy bien. Carmen, ¿algo más? No, yo creo que ya lo hemos dicho todo, y sobre todo eso, que somos muy malos vendedores de juegos. Sí, bueno, pues yo, para terminar, pues como éxito a destacar, para mí el mayor éxito es ver todos esos niños que salen con una sonrisa de oreja a oreja tras la visita al museo y jugar entusiasmados a este juego. Que es cierto que muchos vigilantes tienen que acabar diciendo, no corras por las salas, porque están ahí corriendo de un lado a otro buscando, buscando el siguiente reto. Y, y esa sonrisa frente a todos esos niños que pasan por un museo obligados, que no les gusta y que no van a sacar nada y no van a querer ir a otro museo, ¿vale? Entonces, para mí, esto es el mayor éxito. Y nada más. Gracias. Venga, Gracias. gracias.